buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Salud al Aire. Les saluda la doctora Noely Peralta y quiero agradecerles por su fiel sintonía domingo a domingo. El día de hoy aprenderemos un poco más acerca de la diabetes gestacional. Nuestro invitado del día de hoy nos ayudará a aclarar muchas dudas y por supuesto contestar las preguntas de ustedes, nuestros queridos televidentes. Y le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor José Manuel Espinal. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias a ustedes por la invitación, Noely. Es un placer para mí poder aclarar las dudas que tengan nuestras pacientes. Gracias, doctor. Y antes de empezar, doctor, con el tema del día, siempre nos gusta conocer un poco más acerca de la vida profesional de nuestros invitados. Así que nos gustaría que nos contara un poco cómo decide primero estudiar medicina y posteriormente especializarse en ginecología. Pues la verdad, siempre al momento de que me gradué del colegio, yo tomo la decisión de estudiar medicina, ya que la vocación de mi familia siempre ha sido orientada al área de la salud. Entonces siempre fui como inculcado desde pequeño con la vocación de servir. Y posteriormente, cuando decido estudiar ginecología, pues siendo médico general, una de las cosas que más amaba era el hecho de poder estar en la sala de operaciones, y ginecología es una de las ramas más completas, ya que integra toda el área clínica, ya que manejamos nuestras pacientes en nuestro consultorio y tenemos mucho también área quirúrgica. Entonces nos mantenemos mucho en sala de operaciones. Creo que combina lo mejor de ambos mundos. ¿Cuál ha sido uno de los mayores retos, doctor, al que se ha enfrentado en su profesión? Pues yo creo que día a día en el área de ginecología nos enfrentamos a nuevos retos y nuevas complicaciones, ya que las pacientes con las que nosotros tratamos son pacientes que de un momento a otro pueden complicarse. El embarazo siempre debe considerarse, aunque no es una enfermedad, no debe considerarse una enfermedad, sí debe considerarse como algo de que estar muy pendientes o estar muy atentos, porque en cualquier momento puede sufrir complicaciones que pueden ser mortales tanto como para el bebé como para la madre. Entonces tenemos que estar pendientes siempre. Doctor, y de ser posible, ¿estudiaría una subespecialidad o sacaría otra especialidad? ¿Cuál le gustaría? De hecho, dentro de los planes que tengo a futuro, a corto plazo, sí planeo sacar una alta especialidad en ginecología oncológica. Excelente, doctor. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que se miran en esta especialidad, doctor? Dentro de ginecología, pues vemos de todo tipo de enfermedades. Realmente que en la mujer embarazada se pueden presentar tres tipos de situaciones. Una de dos, las enfermedades que ya tiene la paciente se aumentan, se mantienen igual o se logran disminuir. Entonces, nosotros combatimos con cualquier tipo de enfermedades, con enfermedades de la piel, enfermedades infecciosas o complicaciones propias del embarazo que ya pueden desarrollarse durante, antes o después del embarazo. Eso es muy importante que estén pendientes esos pacientitos y estén yendo a su revisión, ¿verdad? A su consulta. Así es necesario que las pacientes estén en un chequeo continuo, inclusive las no embarazadas, porque muchas veces las mujeres cometen el error de creer que solo deben acudir a un ginecólogo cuando están embarazadas. Sin embargo, nosotros recomendamos que debe ser un chequeo ideal semestral con su ginecólogo para prevenir infecciones, para prevenir complicaciones, para planear embarazos, o por lo menos anual para poder realizar su citología, ya que es muy importante que todas las pacientes mantengan un control anual de su citología y de sus demás patologías. Así es, doctor. Muy importante que desde antes se estén preparando también. Doctor, y cuéntenos, ¿cómo mira el avance de la medicina en su área? ¿Cómo la recuerda de sus inicios o los estudios que han hecho a la actualidad? Pues realmente que la evolución de la ginecología es constante, o sea, los estudios que se van planteando, que se van realizando, van evolucionando de una manera exponencialmente rápida. Las cosas que tal vez hace 10 años eran lo ideal, ahora ya son obsoletas. Entonces nosotros consideramos de que siempre hay que mantener una actualización constante, y la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras pues mantiene una educación continua para todos nosotros los ginecólogos para poder mantenernos al día con los manejos que hay a nivel mundial. Eso es muy importante porque estamos cambiando día a día, ¿verdad, doctor? Y estar actualizado pues es muy importante.
Y cuéntenos, doctor, si usted no hubiese sido médico, ¿por qué otra carrera se hubiese decidido? Pues la verdad, la vocación no me arrepiento, nunca me he arrepentido de ser médico, sí, siempre me ha encantado, y la otra pasión, lo otro que me gusta mucho es la ingeniería agrónoma, realmente que es algo totalmente distinto, sí. Pero es algo muy bonito, realmente que es algo en lo que se puede crecer también mucho. Así es, doctor. ¿Qué es lo que más le gusta al doctor Espinal de su trabajo? Todo. Todo, realmente hay que tratar con las pacientes, no hay paciente más agradecida que la paciente que logra cargar a su bebé sano, bien, y también las pacientitas que no están embarazadas pero que logran calmar un padecimiento del vientre o un padecimiento de alguna infección que tal vez no es algo fácil de compartir, no es como una gripe o como una infección de los pulmones, que es algo que abiertamente la mujer tiende a ser un poquito más reservada con sus padecimientos genitales, y entonces cuando ya logra salir de eso, yo creo que son pacientes que son sumamente agradecidas, y para eso estamos, para servirles a todos. Esa es una gratificación, ¿verdad, exacto, doctor? Recibir esa mejoría en el paciente. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y usted en casita pendiente, porque ya regresamos para seguir platicando con el doctor. Gracias por continuar con nosotros. Si usted recién nos sintoniza, le comento que hoy tenemos la visita del doctor José Manuel Espinal, quien es médico especialista en ginecología. Doctor, y hoy hablaremos sobre la diabetes gestacional y vamos a empezar a hablar un poco de lo general para llegar a lo específico. Cuéntenos, ¿qué es la diabetes para empezar? Pues para comenzar, entonces, la diabetes que se desarrolla en el embarazo es una intolerancia a los hidratos de carbono, ¿verdad? Es el padecimiento más común dentro de las enfermedades metabólicas que se pueden desarrollar en la paciente embarazada. Se ha estimado más o menos que en estudios de corte que del 9 al 26% de las mujeres embarazadas llegan a tener este padecimiento. En un promedio de un 18% de los embarazos va a cursar con este padecimiento. Y en el 2017, en estudios más recientes, se determinó que 1 de cada 7 embarazos va a padecer de diabetes gestacional, y que más o menos el 16% el 85% de los recién nacidos vivos va a ser producto de una madre con diabetes gestacional. Entonces, es una enfermedad que ha ido en incremento, realmente que con los cambios de tamizaje que se han realizado recientemente, en los últimos años, entonces se ha visto un incremento. ¿Por qué? Porque se están detectando más, hay mayor captación de las pacientes. Entonces, quiere decir que esto se debe normalmente porque nuestra población y la población a nivel mundial ha tenido un incremento en la obesidad, en el sedentarismo y en la disminución de la actividad física y psicosocial. Entonces esto viene a crear un impacto sobre nuestras mujeres, y esto se refleja en que en el momento del embarazo haya un incremento en la diabetes gestacional. Doctor, ¿esto que nos menciona vendrían siendo las causas de la diabetes o pueden haber más? Realmente que la causa de la diabetes gestacional es ya de por sí el embarazo, es un estado hiperglicémico, porque se ha visto que la sensibilidad a la insulina se ve disminuida en un 56%, y esto fue en un estudio realizado en pacientes sanas, en el cual se determinó que la producción de glicemia por el cuerpo en mujeres embarazadas se ve aumentado hasta en un 30% con esta disminución en la sensibilidad de la insulina. Entonces se ve que es un estado hiperglicémico, es decir, que se mantiene los niveles de azúcar elevados para nuestras pacientes, pero en pacientes que son sanas y que no tienen factores de riesgo para poder padecer esta enfermedad, entonces se determinó de que hay un aumento en la producción de insulina por el cuerpo en sí. Entonces es como nuestras pacientes embarazadas que no padecen logran mantener estados de glicemia normales. Sin embargo, en pacientes que tienen alteraciones ya de su estado basal, tienen factores de riesgo, entonces pues, es que se desarrolla este tipo de padecimiento.
¿Y cuáles son los síntomas, doctor, que presenta una paciente que está padeciendo de diabetes gestacional? Realmente que muchas veces y en la mayoría de los casos se ha determinado que es una enfermedad silenciosa. Sin embargo, se pueden tener algunas manifestaciones como el deseo continuo de tomar agua, la necesidad de ir a orinar constantemente, el hambre que está muy continua. Claro que esto tiende a confundir y por eso se llama que es una enfermedad silenciosa, porque las pacientes embarazadas que no tengan ninguna complicación también pueden manifestarse con estos síntomas. Es por eso que el control prenatal, el control con su ginecólogo debe ser adecuado desde el principio del embarazo, porque si es un embarazo planeado, si ustedes acuden a su ginecólogo desde antes de querer salir embarazadas, entonces este puede hacer alguna serie de exámenes para tener una línea basal, le llamamos nosotros, del cual partir y determinar si hay un incremento en los niveles de la paciente, sobre todo en el primer trimestre, o sea, en las primeras 12 semanas del embarazo, para poder determinar si esta paciente tiene riesgos o no de padecer algún tipo de enfermedad durante su embarazo. Eso es muy importante, como nos dice el doctor, las visitas y el chequeo constante con el ginecólogo para evitar, mejor dicho, esa confusión, ¿verdad, doctor, que nos dice de los síntomas? Así es que realmente que es una complicación sumamente delicada, ya que en las primeras 8 semanas de formación de nuestro bebé, niveles alterados de glicemia pueden llevar inclusive a malformaciones dentro de nuestro bebé o la pérdida completa del embarazo. Entonces es algo que muchas veces no le prestan mucha atención las pacientes, aparte de que pueden ocurrir otro tipo de complicaciones tanto para el feto como para la madre. Doctor, ¿y esta enfermedad se puede prevenir? Es totalmente prevenible, o sea, si hay factores de riesgo, los factores de riesgo, y lo dice el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, son en pacientes que son sedentarias, pacientes que son obesas, pacientes que tienen antecedentes familiares de tener familiares con diabetes. Entonces, todas estas pacientes tienen que estar pendientes de su glicemia, hacerse controles generales y hacer cambios de estilo de vida. Realmente que se ha visto que las pacientes que tienen factores de riesgo, es decir, que ya padecieron de diabetes gestacional en su embarazo previo o que tienen familiares o codificación genética, nosotros le llamamos, al decir familiares con estos antecedentes, y que hacen un cambio de su estilo de vida, en que se ejercitan más, que su dieta tiende a mejorar. Entonces, esto provoca de que la paciente disminuya los riesgos de padecimiento y tenga una vida completamente y un embarazo completamente sano. Doctor, ¿y qué complicaciones produce la diabetes gestacional? Ok, dentro de las complicaciones que nosotros podemos tener en el feto, se encuentran la que puede producirse la muerte fetal, para empezar. O sea, se ha visto que pacientes que no tienen bien controlada su glicemia, puede haber un incremento del riesgo de muerte fetal de un 30%, puede producirse malformaciones cardíacas, pueden producirse también microcefalia, anencefalia y otros tipos de padecimientos en el feto. Así como en la madre, aunque incrementa el riesgo de padecimientos de problemas de la presión durante el embarazo, que son las complicaciones más serias como la preeclampsia, entonces la hipertensión, y puede producir también un polidramnios en todo el estado del embarazo. Eso es un aumento del líquido más allá de lo normal del bebé. Ok, doctor. ¿Y al momento del parto? Al momento del parto, pues nosotros lo que buscamos es mantener ciertas metas terapéuticas, que esto lo alcanzamos con el manejo para poder evitar el tipo de complicaciones. El problema con el recién nacido posterior al parto es que puede hacernos una hipoglicemia, puede ser un bebé que haya crecido más de lo normal por el aporte que tiene del azúcar, entonces esto provocarnos que haya lo que nosotros llamamos una distocia del parto, una complicación del parto, que el bebé sea tan grande que no pueda salir. Y esto puede traer serias repercusiones, que inclusive puede terminar un bebé en una cesárea de emergencia, o que posteriormente al nacer, por la sobreproducción que tenía de insulina del bebé, entonces puede hacer un bajón de glicemia, un bajón del azúcar del bebé grave, que inclusive lo puede llevar a una hospitalización
durante un cierto tiempo. Y que realmente sí puede traer unas complicaciones algo graves, doctor. Así es. Realmente que es una enfermedad que no debe tomarse a la ligera. Debe ser bien controlada, debe tenerse los estándares terapéuticos que ya están establecidos para alcanzarlo. Es una enfermedad que debe tener un control continuo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y es el tamizaje. Nosotros lo vamos a determinar, el tamizaje, porque vamos a hacer al inicio, sobre todo en el primer trimestre, vamos a hacer unas pruebas de tolerancia a la glucosa. Existen varias formas de poder determinar si la paciente no va a padecer o padece de esta complicación. Puede ser un azúcar en ayunas, puede ser mediante una toma dulce que le llamamos nosotros, le explicamos a la paciente, en el cual es una carga de 75 gramos de glucosa, y se va a hacer la medición a la hora y a las 2 horas de la glicemia, determinando así con los valores que ya están establecidos si esta paciente tiene el riesgo o no de padecer de diabetes, o si ya inclusive lo padece, para poder establecer un tratamiento. En pacientes que nos salen, digamos, en una paciente que vamos a hacer una glucosa en ayunas y que los resultados nos dicen que es menor de 92, por ejemplo, entonces es una paciente que nosotros podemos esperar y repetir, si tiene factores de riesgo, repetir esta prueba entre las 24 y las 28 semanas de gestación. Si el rango la paciente se encuentra por encima de 92, es decir, entre 92 y 126, entonces ya es una paciente en la cual nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces iniciamos el manejo, y si se encontrara una glicemia mayor de 126 miligramos por decilitro, entonces vamos a hacer un diagnóstico de una diabetes pregestacional. Es una paciente que ya era diabética desde antes del embarazo y realmente no lo había detectado. Igual, si hacemos una medición de azúcar al azar, en cualquier momento, o sea que la paciente no necesariamente va a estar en ayunas, y encontramos niveles mayores de 200, entonces probablemente también se trate de una paciente que ya padecía y desde antes de estar embarazada. Si lo encontramos menor de 200, volvemos a hacer el tamizaje a las 24 y 28 semanas, y si todo está normal a las 24 y 28 semanas, es una paciente que probablemente ya no lo va a padecer y todo va a continuar con su embarazo normal, y si no, se inicia el tratamiento. El tratamiento consiste, en primer lugar, en un cambio de estilo de vida. Y eso es lo que le quería preguntar, doctor, que ya hablamos sobre la prevención, pero cuéntenos un poco acerca del tratamiento. Realmente que el tratamiento nosotros, y es básico esto, inicialmente nosotros lo que hacemos es un cambio de estilo de vida. ¿Cuál es la rutina diaria que va a tener una paciente que padece de diabetes gestacional? Entonces vamos a tener un control de glicemia con su glucómetro. Es necesario que toda paciente que tenga este padecimiento tenga su glucómetro, y se va a tomar la glicemia 4 a 5 veces al día. ¿Cómo lo vamos a recomendar nosotros? En cuanto se levanta y después de cada comida. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a esperar de que esta paciente va a tener 1 hora o 2 horas después de cada comida. Y la otra forma de que lo podemos medir es antes y después del desayuno y la cena. Entonces, esas son las dos maneras en las cuales nosotros podemos llevar un control adecuado de estas pacientes. Y lo otro que podemos hacer es que la paciente tiene que hacer una dieta. Entonces, ¿qué es lo que va a evitar? Va a evitar alimentos que son ricos en carbohidratos y en azúcares. Es decir, nada de masas, nada de azúcar, refrescos por favor no. Evitarlo todo eso, evitarlo. Inclusive se ha visto de que los jugos naturales que son preparados con mucho azúcar no deben de ser algo que la paciente deba consumir constantemente. Si va a hacer un jugo natural, ya la fruta trae azúcar, entonces no hay que agregar azúcar. Y si no, pues mantengámonos con líquidos que no tengan que usar una gran cantidad de azúcar. Lo otro que se ha visto es que el hecho de practicar ejercicio de intensidad moderada, porque se recomienda de que debe practicar ejercicio más o menos de 2 horas y media a 4 horas durante la semana, una paciente embarazada, de intensidad moderada. ¿A qué me refiero? Puede ser durante el uso de la bicicleta, puede ser caminar, un trote suave,
y si no, nadar. Nadar es el ejercicio que nosotros más recomendamos en la paciente embarazada, ya que es la que trae mejores beneficios, no genera impacto sobre el cuerpo y desarrolla una mejor resistencia de la paciente para todo tipo de... Doctor, y con eso de los ejercicios que nos menciona, muchas personas tienen miedo, muchos pacientes tienen miedo de realizarlos, de llegar a afectar al bebé o algo. ¿Hay algún tiempo determinado, o sea, en algún trimestre del embarazo donde está contraindicado, o si se hace de manera moderada puede hacerse durante todo el embarazo? Realmente que de la intensidad de leve a moderada se puede hacer durante todo el embarazo. ¿En qué pacientes nosotros vamos a decir que debe disminuir el ejercicio o debe detenerlo? Es en aquellas pacientes que durante su primer trimestre o sus primeros 2 trimestres han presentado amenazas de aborto o amenazas de pérdida. Entonces, en ese tipo de pacientes nosotros lo disminuimos la intensidad o simplemente la detenemos y hacemos modificaciones en el cambio en la dieta de la paciente, y esto nos puede compensar el hecho de no hacer ejercicio, o podemos agregar algunos medicamentos que en algunos países utilizan la insulina como medicamento de primera elección, o nosotros también aquí utilizamos mucho el uso de metformina. Entonces las pacientes pueden utilizar estos medicamentos para poder compensar el hecho de no hacer ejercicio. Pero la piedra angular del tratamiento para la diabetes gestacional siempre ha sido y siempre va a ser el cambio de estilo de vida. Nosotros podemos llenar de medicamentos a una paciente, pero si ella no cambia su estilo de vida, no va a cambiar, no va a mejorar. Muy importante tomar en cuenta los consejos que nos está dando el doctor. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos. Seguimos conversando con nuestro invitado del día de hoy y conociendo un poco más acerca de la diabetes gestacional. Doctor, ya nos ha hablado bastante de la prevención, de que los pacientes deben estar en consulta, pero quiero que les recuerde y que les recalque a nuestros televidentes por qué es importante hacer el tratamiento con un médico especialista. Bueno, es importante que todas las pacientes lleven un tratamiento con el médico especialista, ya que nosotros tenemos un mejor control sobre las complicaciones. Es necesario de que nuestras pacientes, a pesar de que hagan su ejercicio, de que tomen sus medicamentos, de que tengan un cambio en su estilo de vida en general, sean acudiendo a su médico. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos un control más adecuado de los niveles de azúcar en la sangre de la paciente y nosotros podemos determinar qué cosas están fallando. Muchas veces se toma, no, pero yo me he estado tomando los medicamentos. El problema es que se ha visto de que muchas veces no es suficiente. Entonces podemos ir incrementando las dosis o inclusive hacer un cambio de medicamento en estas pacientes para poder evitar las complicaciones fetales. ¿Por qué? Porque nosotros a cada consulta que ustedes hacen, entonces vamos y hacemos un ultrasonido para determinar que no haya habido afectación sobre el bebé. Entonces es necesario de que los controles y los ultrasonidos se hagan de manera rutinaria, como ya los establece su médico que lleva su control, ¿verdad? ¿Qué le pasa al bebé, doctor, o qué efectos tiene cuando la madre padece diabetes gestacional? Realmente que el bebé se ve afectado por un incremento más de lo normal de tamaño, o sea, el bebé va creciendo a un ritmo mucho más acelerado que el resto de los bebés. Entonces esto lo que nos va a provocar es que el bebé aparente una edad que no es, y puede provocar que haya una inmadurez en los pulmones al momento del nacimiento del bebé, y esto puede generar hospitalizaciones, así como la causa de una cesárea porque sea un bebé demasiado grande que no pueda parir o tener un parto normal la madre. ¿Qué niveles, doctor, nos mencionó un poquito en el bloque anterior, pero qué nivel es el que se considera que la paciente tiene diabetes gestacional? Ok, ¿Qué nivel de azúcar? Para hacer el diagnóstico, entonces nuevamente vamos a tomar una azúcar en ayunas en las primeras semanas del embarazo, en el primer trimestre, idealmente entre las 9 y las 13 semanas, donde vamos a encontrar niveles de azúcar mayores de 92. Nosotros consideramos que se trata de una paciente con diabetes gestacional. Si tuviera mayores de 126, es lo más seguro de que es una paciente que ya era diabética desde antes de salir embarazada y que tal vez no había sido diagnosticada. Entonces, niveles menores de 92 no quiere decir que se encuentran excluidas, simplemente que se va a volver a hacer la prueba entre las 24 y las 28 semanas para poder determinar si realmente esta paciente no padece del problema. ¿Por qué? Porque si son pacientes
que como lo determina el Colegio Americano, que son obesas, que son sedentarias, que no tienen mucha actividad física, que tienen antecedentes familiares de haber padecido, de familiares con diabetes, o que tienen riesgo por un síndrome metabólico o características de un síndrome metabólico, entonces este tipo de pacientes se les vuelve a hacer la prueba entre las 24 y las 28 semanas para poder determinar si realmente lo va a padecer o no. Doctor, ya nos mencionó anteriormente del factor de riesgo, el sobrepeso. ¿Siempre está directamente relacionado el sobrepeso con la diabetes gestacional? Así es. La obesidad ha tenido una relación directamente proporcional con el incremento que ha habido a nivel mundial de la diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque las pacientes que son obesas normalmente también son sedentarias y esto lo que genera es una resistencia a la insulina, lo cual predispone a que las pacientes sean diabéticas durante su embarazo. Entonces nosotros lo que vamos a buscar es que estas pacientes cambien su estilo de vida, mejoren su actividad física, cambien su dieta para que puedan evitar este tipo de complicaciones en el embarazo. Doctor, ¿y es muy difícil mantener una alimentación saludable con la canasta básica de nuestro país? Pues realmente que sí es difícil, pero realmente que las pacientes que se determinan y tienen un cambio de mente, independientemente de eso, logran tener un cambio en su estilo de vida. No es fácil, porque realmente que para nadie es fácil hacer un cambio de alimentación a lo que normalmente se encuentran acostumbrados. Es difícil tomar la decisión y adaptarse. Pero muchas veces el cambio de estilo de vida no solo es que van a comprar solo cosas de dieta, sí, sino que las porciones en las cuales las pacientes se alimentan tienen mucho que ver, porque si el problema es que aunque compren comida dietética y todo eso, pero se dan atracones de comida, o sea, comen en cantidades exageradas, entonces no vamos a lograr igual, aunque sea, pero comí de dieta, no importa, o sea, si comen de dieta pero comen en grandes cantidades también vamos a mantener el mismo problema. Entonces las porciones adecuadas con los alimentos que tengamos al alcance pueden ayudarnos también a mejorar. Doctor, ¿es un error el concepto que se maneja de comer por dos? Realmente que sí, en algunas pacientes ya se ha determinado que debe haber un incremento de peso de las pacientes. Sin embargo, estas son en pacientes que no hemos encontrado factores de riesgo para padecer algún tipo de enfermedad, sobre todo las metabólicas como esta. Debe ir incrementando su peso según su índice de masa corporal. Es por esto que, repito, deben de ir a consulta con su médico para determinar cuánto, y él les va a decir cuánto va a ir incrementando según su índice de masa corporal, que su médico va a estimar en ese momento cuánto van a incrementar por mes de peso, o en pacientes que son demasiado obesas, nosotros más bien lo que pedimos es que haya una disminución de su peso para disminuir los riesgos de este padecimiento. Doctor, háblenos un poco acerca de las metas terapéuticas. Ok, dentro de las metas terapéuticas nosotros lo que buscamos en pacientes que tienen este padecimiento es que van a tener en ayunas una glicemia de 95, después de la primera hora de comida una glicemia menor de 140 y después de 2 horas una glicemia menor de 120 miligramos por decilitro. Estas son las metas terapéuticas que todo médico tratante debe tener para una paciente que tenga en control con este padecimiento. Y en el trabajo de parto nosotros esperamos de que la paciente se mantenga en un rango de entre 70 y 120 miligramos por decilitro para poder tener un adecuado parto, ¿verdad? Que no vayan a haber complicaciones. Ok, muy importante tomar en cuenta eso. Doctor, ¿y una paciente que padece o padeció de diabetes gestacional puede tener complicaciones a largo plazo? Así es, inclusive nosotros el seguimiento de una paciente que tiene este tipo de problema lo vamos a continuar hasta 6 semanas después del parto. Nosotros después del parto o la cesárea, 6 semanas después hacemos nuevamente una curva de tolerancia y en teoría, si realmente se trataba de una diabetes gestacional, por los factores placentarios en el momento de retirar la placenta, vamos a vamos a readecuar otra vez a lo normal de la paciente. Sin embargo, si después de las 6 semanas persiste alterado esto, entonces estamos tratándonos de una paciente que tiene diabetes tipo 2.
Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresando, el doctor nos ayudará a contestar las preguntas de ustedes, nuestros queridos televidentes. Ya regresamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Sin duda alguna, hemos aprendido muchísimo con la ayuda del doctor Espinal. Y doctor, ahora vamos a contestar, si nos ayuda a contestar las preguntas de nuestros queridos televidentes. Vamos a ver la primera pregunta. Doctor, soy madre de 2 niños, aunque en los 2 primeros embarazos no tuve problemas, ¿es posible sufrir diabetes gestacional en un tercer embarazo? Pamela Rodríguez nos hace la consulta, doctor. Realmente que, aunque la paciente no haya tenido complicaciones durante sus primeros 2 embarazos, es necesario que lleve el control y el tamizaje. Nosotros lo recomendamos en pacientes que tengan una alteración en su índice de masa corporal y en general en la población de nosotros por el tipo de alimento que consumimos muchos carbohidratos. Entonces nosotros recomendamos que se haga el tamizaje. Claro que existe un riesgo porque está directamente también relacionado este padecimiento con una edad materna avanzada. Es decir, a mayor edad de la paciente, mayor riesgo de poder padecerlo, aunque sus 2 embarazos previos no lo haya padecido. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué niveles de azúcar tiene que tener uno para que tengas que tomar insulina? Ruth Ayala nos hace la consulta. Realmente que no hay un nivel específico, realmente que eso ya queda a criterio del médico, lo que te da tu tratamiento, ya que él decide en qué momento va a agregar la insulina. Normalmente la insulina lo usan en países de primer mundo como primera opción. Nosotros tratamos de hacer un poco más de énfasis y de hecho las pautas mundiales hacen un poquito más de énfasis en el cambio de estilo de vida. Si tienes niveles de azúcar muy altos que no funcionan con el tratamiento convencional que nosotros usamos, que es las pastillas, la metformina, la dieta, entonces tu médico va a ir determinando en qué momento hace el cambio de tratamiento tomado a el uso de insulina. Perfecto, Doro. Vamos a ver la siguiente pregunta. Doctor, ¿hay alguna alternativa para la metformina? Me pone muy mal ese medicamento. Stephanie Sosa nos hace la consulta. Como ya les decía, su médico debe determinar si realmente las molestias son mayores que los beneficios que está teniendo la paciente. Puede iniciar el uso de insulina para que esta paciente pueda tener un control más adecuado. Sin embargo, muchas veces la metformina no es tanto el medicamento en sí, sino que la hora muchas veces en el que no la tomamos o la marca que estamos utilizando tal vez muchas veces es la que tiene la influencia sobre los efectos secundarios. Se ha visto de que algunas pacientes con ciertas marcas entonces tienen un poquito más de molestias de que cuando hacemos el cambio por otras. Vamos con la última pregunta, doctor. ¿La diabetes gestacional es transmitida al bebé o la diabetes infantil es algo totalmente diferente? Fernanda Humansor nos consulta. Sí. Realmente que se ha visto que hay una codificación genética en el bebé. En pacientes que han padecido diabetes gestacional, el bebé se va a manifestar en la etapa adulta o en la niñez temprana con alteraciones como un índice de masa corporal aumentado, también como pacientes que son obesos, que tienen riesgos de padecer algún tipo de problema cardiovascular, como tienen mayor riesgo de ser hipertensos y sí tienen un riesgo aumentado de tener una diabetes, ya sea en la edad adulta o como en la edad infantil. Hay un riesgo, no es necesariamente que toda paciente que tiene una diabetes gestacional va a provocar estos efectos sobre su bebé, pero sin embargo se ha determinado de que sí existe cierta codificación genética que provoca una predisposición de que si los hijos de madre diabética no se cuidan, probablemente van a desarrollar la misma enfermedad. Nos gustaría que nos dé sus conclusiones y recomendaciones para nuestros televidentes para concluir el programa, doctor. Conclusiones, en primer lugar, nosotros consideramos de que deben visitar a su médico, deben tener un embarazo planeado. Si ustedes padecen de algún tipo de enfermedad, háganselo saber a su médico para que pueda tomar las mejores decisiones sobre qué medicamentos o qué tratamiento pueden tener.
Su médico debe estar pendiente para toda consulta que ustedes tengan, para que si algún medicamento no les molesta o no les gusta, entonces podamos buscar una manera más adecuada de llevar el tratamiento. Hay que hacer un cambio de estilo de vida. Todas las guías recientes y todos los manejos recientes a nivel mundial estiman de que si una paciente tiene un cambio de su estilo de vida en su alimentación, en su actividad física, va a tener una mejoría de su padecimiento, inclusive al punto de no necesitar medicamento para poder ser tratada. Muy bien, doctor. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor, para hacer cita, consultas? Pues nosotros atendemos en el Centro Hondureño de Ginecología Obstetricia, que está ubicado en la colonia Umuya, en Plaza Premier, donde se encuentra el edificio de Ceutec del Prado. En el segundo piso, ahí podemos atender. Para poder hacer sus citas pueden hacer en el 95 51 4201 y pueden realizar sus citas ahí para poder estar atendiendo. Mi horario es de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Sin embargo, tenemos médicos ginecólogos de muy alta calidad que van a estar presentes durante todo el día. Perfecto. Y los números del doctor y los contactos van a estar apareciendo en pantalla. Doctor, quiero agradecerle muchas gracias por estar con nosotros y por habernos ayudado y por haber aclarado muchas dudas de nuestros televidentes. Gracias a ustedes por la invitación. Realmente que es un placer para mí poder aclarar ciertas dudas y realmente que es un tema muy importante que muchas veces se toma a la ligera, sin embargo puede producir complicaciones serias sobre nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor. Esperamos tenerlo nuevamente. Y de usted le voy a expresar la frase del día. Un hombre muy ocupado para cuidar de su salud es como un mecánico muy ocupado para cuidar de sus herramientas. Este es un proverbio español. Y quiero recordarle que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como STVE Telebásica y los espero en un próximo programa.